Señoras y señores, les doy una cordial bienvenida a Facetas aquí en Televisión Continental y también en nuestro canal de YouTube como Iván Marcel Durán Fernández. En la presente oportunidad tengo la grata satisfacción de volver a hacer contacto profesional con el abogado Vladimir Gutiérrez Pérez, a quien nos une una larga amistad en la vida. Vladi, muy buenas tardes, bienvenido a Facetas. Sabemos que en las últimas horas nuevamente has aumentado puntos, no solamente a tu currículum vitae, sino a tus aspiraciones profesionales, sobre todo como docente en la Facultad de Derecho de la San Francisco Javier de Chuquisaca. Argumentación jurídica, teórica y práctica es el título de la obra. Por favor, hacernos conocer detalles porque queremos conocer no solo aquí en Potosí, sino en el resto del país. Vladimir, bienvenido a Facetas. Gracias, Iván. Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de ayer, con el patrocinio institucional de la carrera de Derecho, hemos presentado este libro que tiene el denominativo de Argumentación Jurídica, Teoría y Práctica, y que intenta llenar algunos vacíos que se han presentado en el quehacer diario del jurista, del abogado. Orienta la publicación de este libro tres interrogantes. ¿Qué es argumentar? ¿Por qué se debe argumentar? ¿Y cómo se debe argumentar? Entendiendo inicialmente que para argumentar debemos tener una sólida formación teórica, porque no es solo el hecho de hablar, sino es darle sentido a lo que estamos señalando. Por ello es que inicialmente hago una recopilación de algunos criterios dándole una visión dialéctica del derecho. Esto significa que el derecho no es fijo, no es eterno. El derecho está en continuo desarrollo, cambio, por diferentes circunstancias propias de los seres humanos, propias de nuestras culturas, propias de nuestras creencias, propias de nuestras posiciones científicas. Entonces, en concordancia con todos estos aspectos, el derecho siempre está en un proceso de cambio. De ahí es que no podríamos pensar siquiera que lo que se dijo en el siglo XIX es absolutamente válido. Hay figuras categóricas que existen y otras que no. Por ejemplo, un caso tan peculiar se da con el robo de los minerales, figura jurídica tan importante en Potosí, en Oruro, pero que aquí en Chuquisaca prácticamente es desconocida. O en Santa Cruz, el abigeato, una figura jurídica que es de suyo muy reconocida, por acá prácticamente no tiene ya un procedimiento que pueda ser llevado adelante. Pero estoy dando algunos criterios para que se comprenda la evolución del derecho, así en términos tan simples. Pero veamos a temas más complejos. El manejo de las células madre. Estas misiones al espacio, que ya nos llevan a consultar a quién le corresponden o de propiedad de quién es Marte, la Luna y los planetas a los cuales va llegando la humanidad. ¿Cómo se puede ver el futuro de la propia humanidad? ¿Y cómo se va a regular? Esta pandemia, la del coronavirus, nos ha llevado a interrogarnos muchos aspectos que antes no estaban en nuestro ideario. El simple hecho de que un virus haya desestabilizado las condiciones laborales y nos haya recluido a estas situaciones de virtualidad. Se ha acrecentado y hay que regular estas situaciones. En este mismo momento estamos a través de un canal. ¿De quién es este canal? ¿Cómo lo compramos o cómo nos sancionan o cómo nosotros pedimos una sanción para el canal? ¿Quién regula? Son situaciones que hacen ver que el derecho indudablemente está en un proceso necesario de cambio y transformación. Por otra parte, también, entre algunos aspectos más importantes,
está la oralidad procesal. Todos los abogados ya estamos llamados a trabajar en materia penal, en materia civil, a través de las audiencias orales, en las cuales es necesario el manejo de la argumentación. Ya no es solo la experiencia del abogado en el discurso. Ahora, necesariamente debemos encarar mediante los criterios lógicos, mediante la coherencia, el cómo vamos a poder fundamentar un memorial y cómo esta fundamentación oralmente vamos a poder hacer comprender ante la autoridad jurisdiccional. Y de la misma manera, el juzgador, ¿cómo ha de hacer comprender una sentencia, por ejemplo, a el justiciable? Antes el juzgador pudo haber dicho, bueno, en mi comprensión este señor es culpable y merece tal sanción. Actualmente la sociedad pide que el juzgador le explique por qué a esa persona le está declarando inocente o por qué le está declarando culpable, y si es culpable, ¿por qué le está dando una sanción? Entonces la argumentación se convierte en una fundamentación fáctica y jurídica. Estos son algunos aspectos por los cuales me atreví a escribir este libro, en cuyo capítulo segundo hago referencia a los criterios lógicos, porque los abogados no sometemos nuestro razonamiento al arbitrio, sino que vamos regulando nuestro criterio bajo las normas, bajo los criterios, los principios, las reglas de la lógica. Pero esta lógica es pues una lógica dialéctica, es una lógica formal y es una lógica simbólica que permite la estructura lógica de la norma jurídica. Sin abundar en preciosismos, sin entrar excesivamente al campo de lógica, yo hago referencia por lo menos a los principios, al concepto, al juicio, al razonamiento, en lo que hace a la labor jurídica. Por ejemplo, diremos el principio de no contradicción. Perdón, más bien el principio de contradicción, que dice que no pueden haber dos verdades a la vez. Una tendrá que ser verdad y otra tendrá que ser falsedad. Cuando uno demanda, esa demanda es verdadera y la respuesta será falsa, pero ambas no pueden ser verdaderas. Entonces, ¿quién va a dilucidar este hecho? Con criterio lógico ha de dilucidar el juez. Por ello es que es necesario conocer los principios de la lógica. Luego ingreso en el capítulo tercero a la argumentación jurídica. Inicialmente planteo el criterio de qué es la interpretación jurídica. ¿Cuáles son los métodos de la interpretación jurídica? Un método tan antiguo que venimos viéndolo desde los tiempos de los griegos, la exegética jurídica, que ha sido en algunos casos relegada, pero considero que tiene su importancia, porque lo primero que hacemos los abogados es interpretar la norma, casi de manera literal. No digo totalmente, porque hay otros métodos que nos han de ayudar en el caso, por ejemplo, de el método de la jurisprudencia de conceptos. Entonces, hago un manejo de los métodos de la interpretación jurídica, aplicado estos métodos a lo que denominamos la interpretación judicial, el trabajo que se realiza en el juzgado, pero también el trabajo que realizamos en la Corte Constitucional, o es el Tribunal Constitucional. Entonces, ese manejo de la interpretación jurídica traduzco en la aplicación mediante ejemplos, teoría y ejemplos, en la interpretación judicial y en la interpretación constitucional, para luego ingresar a las teorías de la argumentación jurídica. Ahí, por ejemplo, Iván, resumo el aporte de Hare, de Birkbeck, de Pellerman, Toulmin, McCorney, Zober Alexi, Manuel Atienza, y todos quienes han hecho el trabajo en varios libros, en sucesivas publicaciones, de lo que
es la interpretación, perdón, la argumentación jurídica. Es bueno saber, pero hay muchos libros que han hecho este análisis. Y a veces se piensa que la argumentación jurídica es solo comprender la teoría. No, tenemos que avanzar un poco más al concepto de la interpretación como aquel instrumento que tenemos los abogados para dar a conocer nuestro razonamiento jurídico, para que este razonamiento sea racional, sea razonable y comprensible, de tal manera que se ejercite lo que en derecho llamamos el arte, porque el derecho es una ciencia y es un arte. Es una ciencia en la medida en que manejamos adecuadamente las leyes, la doctrina, la jurisprudencia. Y es un arte en la forma en la cual hacemos entendible un discurso jurídico. Esto ya nos recordaba autor como Habermas, que nos decía, es necesario hacer un discurso que se convierta en el vehículo entre la norma y la realidad. De ahí su libro, Facticidad y Validez. Entonces voy aplicando estas teorías y las voy llevando a la concreción de la práctica jurídica que los abogados tenemos diaria y cotidianamente. Luego ingreso a los métodos de la argumentación jurídica. Y aquí yo quiero señalar un aporte que con toda modestia planteo. En una práctica del monismo jurídico como se tiene en Europa especialmente, el debate está entre la subsunción jurídica como método y la ponderación jurídica. Desde mi punto de vista, y apoyado en el pluralismo jurídico, que es un fundamento constitucional para los abogados, yo he dividido los métodos en formales y no formales. Los formales, desde mi punto jurídico, de vista jurídico, están la inducción jurídica que utilizamos los abogados habitualmente cuando faccionamos un memorial. La abducción jurídica, cuando utiliza el juez o los abogados cuando no se puede llegar a la comprobación de un hecho. La deducción jurídica, mucho más utilizado por los jueces cuando emiten su sentencia. La analogía, cuando no tenemos una base cierta en una norma, cuando hay duda, a pesar de que Kelsen dice que no existe el vacío jurídico, sin embargo, pueden darse situaciones todavía no previstas en la norma. Y nosotros, los abogados y sobre todo los jueces, tienen la obligación de resolver este aparente vacío que se pueda presentar en el sistema. Y los métodos no formales, ahí voy a introducir o introduzco en el libro la ponderación jurídica. Y este debate que se da, por ejemplo, entre Manuel Atienza y García Amado, dos españoles, Manuel Atienza que sostiene más la ponderación y García Amado que sostiene mucho más la subsunción jurídica, este debate, en mi modo de ver, es subyacente al monismo jurídico. Pero en el caso de Bolivia, no siempre. Para mí, desde un punto de vista jurídico, la subsunción jurídica es un método más utilizable en primera instancia, cuando de lo que se trata es de resolver la situación, el litigio, a través de la prueba. Porque en primera instancia, cualquier sea el juicio, siempre es cuestión de prueba. Lo que decimos debemos probar. En cambio, en el tema de la casación y en las acciones de defensa constitucional, el método más idóneo es la subsunción jurídica, porque ya no se discuten hechos, se discuten derechos, se discuten principios, y ahí no necesariamente la subsunción jurídica nos ha de brindar la solución. García Amado dice que la subsunción jurídica no es muy razonable porque no se guía por los principios de la lógica. Pero yo refuto ese criterio en la medida en que este es un método cualitativo y la subsunción jurídica es un método cuantitativo. Por lo tanto, obvio que existen diferencias, pero al fin y al cabo, el juez utilice la subsunción o utilice la ponderación, podría llegar a equivocarse. Para eso tenemos la apelación. Y si aún en la apelación subsiste la vulneración de un derecho, tenemos el recurso de casación. Y si aún ahí
habiendo cerrado el proceso ordinario, subsiste la violación del derecho fundamental constitucional, tenemos todavía la vía extraordinaria de la vía constitucional. Por lo tanto, entonces, estos métodos, desde mi punto de vista, no se contraponen. Son métodos que se pueden complementar. Y ahí también tenemos otro método, el método del caso, que es muy utilizado en el sistema anglosajón. Yo tuve la oportunidad de viajar por Estados Unidos, por Dinamarca, por Londres, Edimburgo, y he podido apreciar juicios en los cuales los abogados hacen un uso exquisito del método del caso. En nuestro caso, en el caso nuestro, en el de Bolivia, apenas si estamos introduciendo el estudio del método del caso, que es absolutamente necesario. Es más, en las universidades tenemos que dar mayor importancia a este método porque se trata de reconocer cómo se conduce un hecho en particular. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuáles son los medios que tenemos a nuestro alcance? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son las técnicas argumentativas? Y ahí precisamente, Iván, en el capítulo 5, hago un acopio de las técnicas argumentativas. El argumento contrario, a símile, a fortiori, el apagógico, y así todas las técnicas que son utilizadas cotidianamente por los abogados, aún sin saberlo. Pero aquí lo sistematizo, pongo ejemplos concretos como para que el abogado entienda que lo que está haciendo es la utilización, por ejemplo, de un argumento a fortiori. Lo que es bueno para lo mayor es bueno para lo menor. Pero ahí eso tiene su manera de encarar. Y en el libro lo podemos encontrar con ejemplos prácticos. El capítulo 6 lo he dedicado a la falacia jurídica. Porque no siempre en el proceso civil, penal o de otra materia, el abogado puede actuar ciñéndose a el principio de respeto por la parte por la parte contraria y por el juez. Entonces, puede ser que esté induciendo a que el juez tome una decisión errónea, equivocada. Entonces, ¿cuáles son estas falacias? Son falacias formales porque están en contra de las leyes de la lógica. Y son falacias no formales aquellas que tienen una consistencia material. Por ejemplo, una falacia no formal es aquella que el abogado puede utilizar cuando no hacemos mención al delito, sino a la personalidad del supuesto delincuente. Esa es una falacia llamada del hombre de paja. Ahí podemos distinguir y le damos criterios al juzgador para que pueda establecer la diferencia entre la verdad jurídica y la falacia jurídica. Todo esto obviamente ceñidos a la legalidad de nuestro sistema. Luego voy viendo en el capítulo 7 la estrategia argumentativa forense. ¿Cómo tenemos que trabajar una estrategia como abogados o como jueces, como fiscales, para establecer un fundamento? ¿Qué métodos tenemos que utilizar? Cuando a un abogado le consulta el cliente por un asesoramiento legal, ya nosotros tenemos que estar trabajando una estrategia, sea de patrocinio de nuestro cliente o sea de la defensa. Entonces, no es lo mismo. Patrocinar significa que vamos a ir en procura de establecer la verdad de cara al sujeto activo. En cambio, la defensa es la estrategia que trabajamos de cara al sujeto pasivo, es decir, al denunciado, al querellado en materia penal o al demandado en materia civil y las otras. Entonces, son estrategias que las aclaro para que el abogado pueda establecer su propia manera de encarar el proceso. Y por último, Iván, hago mención en el último capítulo a la fundamentación de las resoluciones judiciales. ¿Cuál es el rol del juez en la actualidad? Estamos encarando temas muy importantes, es decir, mira, en Brasil se ha enjuiciado a un presidente, en Argentina se enjuició a una presidenta, en Bolivia el problema es así, está planteado entre el fraude y el golpe.
en todos los países, el juez está adquiriendo una connotada actividad que antes le era desconocida. Por lo tanto, el juez necesita tener mayor preparación para que sus fallos vayan en coherencia al derecho y orientados por el supremo valor de la justicia. Por ello es que hago una diferencia basado en autos supremos y en sentencias constitucionales en lo que es la motivación, la presentación fáctica del caso y la fundamentación también fáctica, la fundamentación jurídica, la aplicación de la subsunción jurídica, la aplicación de la ponderación jurídica y luego el fundamento constitucional, convencional, jurisprudencial, el fundamento de reserva legal, el fundamento doctrinario. Y añado un elemento que, a mi modo de ver, es sumamente importante, en la perspectiva de género. Porque en una sentencia el juez tiene que visibilizar la situación de violencia a la cual ha sido sometida, por ejemplo, una mujer o un niño, porque también hablamos de género y generacional, de perspectiva. Entonces tenemos que saber establecer, el juez tiene que saber establecer que probablemente una mujer haya reaccionado como lo ha hecho porque ha sufrido una violencia intrafamiliar. Y esa situación tenemos que visibilizarla a través de la perspectiva de género, de tal manera que la sentencia, el auto de vista, el auto supremo o la sentencia constitucional esté suficientemente fundado en lo que se presenta la Constitución, los convenios, la doctrina, la jurisprudencia, sabiendo que en el sistema boliviano la doctrina es una fuente no obligatoria, es una fuente complementaria, menos subsidiaria. Por lo tanto, las fuentes obligatorias, y eso nos da el pluralismo jurídico, en la jurisdicción ordinaria son las que he señalado, pero en la jurisdicción agroambiental se añade la costumbre como fuente que permite también resolver los hechos a partir del conocimiento del caso que está sujeto, está sometido a la definición de un juzgador. Has hecho un análisis amplio del contenido de la argumentación jurídica, teórica y práctica. Y lo que vamos a hacer acá desde Facetas y en mi condición también de abogado es, voy a dar una lectura a esa magnífica obra. Y si te parece, para una próxima entrevista surgirán preguntas que estoy seguro que no solamente los estudiantes de Derecho, los abogados, sino también las personas particulares que están ávidas de tener conocimiento, les va a interesar esto de la argumentación, porque tú muy bien lo has dicho, lo que hoy en día falta en tribunales, porque estoy, por ejemplo, yo todos los días en tribunales, tú conoces también eso como docente. Ese es el problema de la gente. A veces la gente quiere saber por qué el juez decidió de tal forma el caso y a veces no le entiende. Finalmente, Vladimir, ¿cuál va a ser el medio o cómo ya estás llevando adelante el mecanismo para hacer conocer esta obra fuera de Sucre? Porque esta obra, me imagino, tenía connotaciones profesionales, también universitarias fuera de Sucre, para que conozcan en Santa Cruz, en La Paz, en fin, en todo el país, porque la verdad, con lo que has logrado determinar el contenido de la obra, se nota que es una verdadera obra maestra de un abogado. Vladimir. Iván, te agradezco el concepto. Estamos viendo el canal de distribución. Inicialmente estoy tomando contacto con el Baúl del Libro, una librería nacional que tiene sede en La Paz, o tal vez lo hagamos a través de Yachehuasi, que tiene también contactos nacionales, y de esa suerte poder llegar a un público mayor que el de Sucre, ¿no? En Potosí veremos una librería seguramente que pueda hacernos la distribución de esta obra, poniendo a disposición una contribución modesta de un potosino radicado en Sucre, que empezó su estudio en nuestra universidad Tomás Frías y que concluyó acá en San Francisco Javier de Chuquisaca. Perfecto, eso es lo más importante en tu persona. Un potosino, Vladimir Gutiérrez Pérez, estudió en Potosí y concluyó, hoy vive en Sucre, pero jamás se olvida de su querido Potosí, ni de su Cerro Chico de Potosí, que ahora tiene problemas. En el final, Vladimir, un mensaje a los abogados. Hace pocos días estuvimos, no de fiesta, sino celebrando ese gran día dedicado a los abogados y a las abogadas en todo el país. Un saludo especial y también una promesa para que muy pronto volvamos a tener una entrevista y, como te decía, ya habiendo interiorizándonos del contenido de la obra que acabas de presentar, hacer las preguntas que correspondan para que la gente comprenda de mejor manera
esa magnífica obra jurídica. Vladimir. Gracias, Iván. Efectivamente, hemos estado conmemorando un aniversario más de la fundación de nuestra universidad y en homenaje de ello se designó como Día del Abogado. Y claro, el mensaje para todos ellos es aprovechando una cita del insigne abogado Eduardo Couture, uruguayo él, que decía, el abogado no es más por el conocimiento que tiene, es más por el corazón con el cual siente el derecho y se apasiona por la justicia. Deseo a todos mis colegas, especialmente a quienes están iniciando la carrera tan noble del abogado, éxitos, pero siempre orientándonos por los tres fines que tiene el derecho: la libertad, la igualdad y la paz social. Y que con ello contribuyamos a que Bolivia sea más próspera de lo que es, que nuestra sociedad sea menos de litigio, que tengamos más paz y podamos convivir de una manera más sana, sabiendo nuestras diferencias, sabiendo nuestras similitudes, reconociéndonos unos a otros y sabiendo que todos somos hermanos, somos bolivianos. Muchas gracias, Iván, por esta oportunidad de la entrevista que me brindas. El agradecido soy yo, Vladimir, porque desde la distancia, nos separan 150 kilómetros entre Potosí y Sucre, hemos hecho este contacto y hacemos votos porque dentro de muy poco estaremos nuevamente para seguir conociendo todo ese terreno jurídico que es muy importante en una época de democracia. Señoras y señores, hemos conversado con el abogado, el insigne docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor San Francisco Javier de Chuquisaca, el doctor Vladimir Gutiérrez Pérez, que hace poco ha entregado una obra a la cultura jurídica no solamente de Sucre, sino de Bolivia, la argumentación jurídica. Esto ustedes también pueden apreciar a partir de unos minutos más en nuestro canal de YouTube como Iván Marcel Durán Fernández. Muchas gracias, Vladimir. Volvemos muy pronto y Faceta sigue adelante. Un abrazo.